Hay momentos en los que el alma humana anhela silencio. Vivimos en una época en la que todo parece estar expuesto, emociones, luchas, planes y victorias se publican en redes sociales compartidas con conocidos y desconocidos por igual. El mundo nos ha enseñado que hablarlo todo es sinónimo de transparencia, pero la palabra de Dios revela que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en contar cada detalle, sino en aprender a guardar ciertas cosas en secreto como un tesoro guardado en lo profundo del corazón. Jesús dijo en Mateo 6 que cuando ores, entres en tu cuarto, cierres la puerta y hables con tu Padre en lo secreto. Es ahí donde comienza la intimidad genuina con Él. La sobreexposición ha convertido la privacidad en un lujo. Nos sentimos obligados a contar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sufrimos, creyendo que así encontraremos alivio o comprensión. Pero hay batallas que solo se vencen en el altar, en ese espacio íntimo donde solo el Creador escucha nuestro clamor. Las redes sociales han hecho que confundamos atención con sanidad, me gusta con amor genuino y empatía superficial con verdadero consejo divino. Sin embargo, la Escritura enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El corazón es el centro de nuestra vida espiritual, y exponerlo sin discernimiento nos deja vulnerables al juicio, a la crítica y al desaliento. Imagina a una persona que lleva sus pensamientos y emociones como joyas valiosas. Nadie expondría diamantes en la calle para que cualquiera los toque. Así también hay experiencias y conversaciones que deben permanecer entre tú y Dios. No es debilidad callar, es fortaleza, es discernimiento. Jesús mismo practicó esta disciplina. Él sanó, enseñó y habló en público, pero también se retiró al monte para orar en soledad. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos apartados, ¿cuánto más nosotros? El apóstol Pablo escribió que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esta prudencia no se trata de desconfiar de todos, sino de reconocer que hay palabras que son semillas. Si se plantan en tierra fértil, crecen, pero si caen en tierra contaminada, se marchitan. Abrir el corazón sin dirección del Espíritu Santo puede invitar a voces incorrectas a hablar sobre nuestras luchas. Esas voces no siempre edifican, algunas siembran duda, temor o incluso burla. En contraste, hay un lugar donde siempre hay comprensión y sanidad: la presencia de Dios. El Salmo 91 describe este espacio como el abrigo del Altísimo, donde hay refugio y seguridad. Allí, en la oración silenciosa, encontramos respuestas que ningún consejo humano puede dar. Allí las lágrimas tienen sentido, los silencios son escuchados y los dolores reciben alivio. Es una paradoja divina. Cuando dejamos de buscar consuelo desesperadamente en la aprobación humana, lo encontramos abundantemente en los brazos del Padre. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Su historia en 1 Samuel 1 es un ejemplo poderoso. Ella estaba devastada, humillada por su esterilidad, pero en vez de buscar validación en otras personas, corrió al templo y derramó su alma delante de Dios. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios escuchó el clamor de su corazón y le concedió un hijo que se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. Ana nos enseña que las batallas más grandes no se ganan hablando con hombres, sino en el secreto con Dios. El mundo actual nos presiona a ser auténticos compartiéndolo todo, pero hay una diferencia entre autenticidad y exposición innecesaria. La autenticidad es vivir en verdad delante de Dios. La sobreexposición es poner tu corazón en manos de personas que no siempre sabrán manejarlo. Es sabio discernir a quién contar tus luchas, y más sabio aún llevarlas primero al Padre. La tensión de las personas puede aliviar por un momento, pero solo su presencia sana profundamente
Jesús también enseñó este principio cuando habló de las perlas delante de los cerdos, Mateo 7:6. No se trata de despreciar a nadie, sino de reconocer que hay cosas sagradas que no todos entenderán. Tu relación íntima con Dios, tus sueños, tus heridas y tus victorias no siempre son para el consumo público. Hay temporadas donde el silencio es protección y la oración es la única conversación necesaria. Este llamado El Secreto también nos invita a cultivar una fe profunda. La fe verdadera no necesita aplausos, no necesita que todos sepan cuánto estás luchando o cuánto has logrado. Como un árbol que crece en silencio bajo tierra antes de dar fruto, así el Señor forma tu carácter en lo oculto, y cuando llegue el momento, tu testimonio hablará por sí solo, sin necesidad de promoción personal. En este tiempo de ruido constante, aprender a callar es un acto de rebeldía santa. Callar no por miedo, sino por reverencia. Guardar silencio no por orgullo, sino porque entiendes que no todo debe ser compartido. La oración secreta, la adoración en soledad y la reflexión con la Biblia en la mano son armas poderosas para un creyente maduro. Allí recibes dirección, fortaleza y discernimiento. Allí escuchas el susurro suave del Espíritu, que muchas veces se pierde en medio del bullicio. Haz de tu vida espiritual una habitación secreta. Aparta un rincón, un tiempo, un momento diario para encontrarte con tu Padre. Cierra la puerta física y también la puerta de tu mente a las distracciones. Lleva un diario de oración donde escribas tus peticiones, agradecimientos y victorias. Ese registro privado se convertirá en evidencia de la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Lo que se siembra en secreto dará fruto en público, pero sin que tengas que buscar reconocimiento. Así como un jardín necesita vallas para proteger las flores en crecimiento, tu alma necesita límites para proteger tu relación con el Señor. No todos merecen acceso a tus emociones más profundas ni a tus luchas más íntimas, pero Dios sí. Él te conoce completamente, incluso antes de que hables. Y lo hermoso es que Él no te juzga. Él te invita a descansar, a soltar tus cargas y a recibir paz. Hoy más que nunca, el mundo necesita creyentes que sepan habitar en lo secreto. Hombres y mujeres que no dependan de la aprobación pública para sentirse valiosos, sino que se aferren a la voz de su Padre. Esa voz que susurra: tú eres mío y yo cuido de ti. Ese es el mensaje inicial de este viaje. Hay cosas que solo pertenecen a ti y a Dios, y al aprender a guardarlas, descubrirás una fe más fuerte, una intimidad más profunda y una paz que el mundo no puede ofrecer. Dios no siempre habla en truenos ni en terremotos. Muchas veces habla en el silencio. Y para escucharle debemos aprender a callar. Cierra las puertas del ruido y abre tu corazón al Padre. Ahí comienza todo. Hay heridas tan profundas que no pueden ser descritas con palabras y cargas tan pesadas que ninguna persona podría llevar por nosotros. En esos momentos oscuros, cuando las lágrimas caen en silencio y el corazón late con dolor, descubrimos la invitación más hermosa de Dios: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Esta promesa no es solo poesía bíblica, es una verdad que transforma vidas. Hay luchas personales que no necesitan escapar de tus labios ni publicarse en redes sociales. Necesitan ser depositadas en el altar delante del único que puede restaurarte. Vivimos en una sociedad obsesionada con compartir emociones. Nos sentimos impulsados a publicar cada pensamiento, a narrar cada batalla, a buscar empatía en comentarios y me gusta, pero hay un peligro silencioso. Cuando convertimos el dolor en espectáculo, lo transformamos en un ciclo sin sanidad. La validación momentánea puede aliviar, pero no cura.
Las palabras de los hombres pueden consolar por un tiempo, pero solo la voz del Espíritu Santo penetra hasta las raíces del alma. Hannah, la madre de Samuel, es un ejemplo conmovedor. En medio de la humillación y la infertilidad, ella no buscó compasión humana, no fue a redes de apoyo para compartir su dolor. Fue directamente al templo y allí, con el rostro en tierra, entregó su corazón a Dios. Su oración fue tan intensa que el sacerdote pensó que estaba ebria, pero ese momento secreto con Dios cambió la historia de Israel. Hannah nos enseña que hay lágrimas que deben ser derramadas solo en la presencia divina, porque es ahí donde la fe se fortalece y el milagro comienza. Las Escrituras también nos muestran que incluso los héroes de la fe atravesaron noches de soledad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasó noches enteras llorando en cuevas, perseguido por su enemigo. Esas canciones de dolor se convirtieron en los salmos que hoy fortalecen a millones. Jesús mismo, antes de enfrentar la cruz, se retiró al huerto de Getsemaní. Mientras sus discípulos dormían, él clamaba al Padre con lágrimas y sudor de sangre. No buscó comprensión en los hombres, buscó fuerza en Dios. En nuestros días, muchos buscan terapia en la exposición, contar todo lo que sienten, desahogarse públicamente para recibir apoyo. La Biblia no condena pedir ayuda, pero sí nos enseña a discernir. No todos los oídos son seguros, no todas las palabras que escuchas provienen de corazones sinceros. Algunas personas solo escuchan por curiosidad, otras juzgan sin entender y algunas incluso se alegran de tu caída. Por eso la palabra nos invita a ser prontos para oír, lentos para hablar. Santiago 1:19. El dolor compartido, sin guía espiritual, puede convertirse en un ciclo de dependencia emocional. Nos volvemos adictos a la simpatía humana en lugar de buscar sanidad verdadera. Es como una herida que se abre una y otra vez. Sangra, pero no cicatriza. Dios quiere que dejemos ese patrón y aprendamos a llevar nuestras cargas a Él primero. Jesús nos llama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dice: cuéntaselo al mundo, ni siquiera publica tu dolor. Nos invita a depositarlo a sus pies. Para muchos esto parece difícil. Vivimos en una cultura de transparencia superficial, donde contar nuestras luchas es casi una obligación. Pero el silencio santo es un acto de fe. Guardar ciertas batallas para el altar no es esconder debilidad, es reconocer que solo Dios puede traer victoria. Cuando tu dolor se convierte en una conversación constante con el Padre, tu alma empieza a sanar en profundidad. Te invito a imaginar un lugar secreto en tu corazón, un espacio solo para Dios. Allí llevas tus lágrimas más amargas, tus miedos más profundos, tus preguntas sin respuesta. Ese lugar es tu refugio, tu fortaleza espiritual. No todos lo entenderán, pero ese espacio es donde se forman los testimonios más poderosos. Y cuando llegue el tiempo de hablar, lo harás desde una posición de victoria, no desde la herida abierta. El mundo moderno nos ha convencido que necesitamos validación inmediata. Subimos fotos buscando aprobación, compartimos pensamientos buscando empatía, pero al final nuestro corazón sigue vacío. Dios ofrece algo diferente: sanidad duradera. Él no solo escucha, Él transforma. Como un médico que no solo alivia el dolor, sino que cura la raíz de la enfermedad, así es nuestro Señor. Pero para experimentar esto, debemos aprender a acudir a Él primero. Aquí tienes una práctica espiritual para romper el ciclo de sobreexposición y dependencia emocional. Ora antes de hablar. Antes de contar tu dolor a alguien, pasa al menos 15 minutos hablando con Dios. Escribe tu carga. Anota en un cuaderno lo que sientes. Este acto libera tu mente y te ayuda a procesar emociones. Espera su paz. No tomes decisiones impulsivas ni busques aprobación inmediata. Espera a que el Espíritu Santo te dé calma.
Cuando hacemos esto, nuestros corazones aprenden a encontrar consuelo directamente en Dios. Comenzamos a vivir de una fuente que no depende de comentarios, ni de me gusta, ni de palabras humanas. Nuestro gozo ya no fluctúa con la opinión ajena, sino que se cimenta en la fidelidad del Padre. Recuerda que tus lágrimas son lenguaje para Dios. Él entiende tus suspiros, tus silencios y tus noches en vela. Salmo 56, 8 dice: Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. Nada se pierde ante sus ojos. Cada lágrima que derramas en su presencia se convierte en semilla de esperanza. En una sociedad donde todo se publica, aprender a guardar tus batallas para el altar es un acto contracultural. Es vivir como Jesús vivió, con un corazón expuesto ante el Padre, pero protegido ante el mundo. Y así, poco a poco, descubrirás que las luchas más grandes son también las victorias más gloriosas, porque fueron ganadas en el silencio de la oración. El corazón humano tiene una tendencia peligrosa: buscar reconocimiento por lo que hace. Desde niños ansiamos escuchar bien hecho, y esa necesidad de aprobación muchas veces nos sigue hasta la adultez. No es malo desear aliento, pero Jesús nos advierte que nuestras obras de bondad pierden valor eterno cuando se hacen solo para ser vistas por otros. Cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, 1. El mundo aplaude las buenas acciones cuando son visibles: fotografías de ayuda social, publicaciones sobre donaciones, actos de servicio convertidos en contenido viral. Sin embargo, Dios observa el corazón detrás de cada acción. Él ve cuando damos en secreto, cuando servimos sin esperar gratitud, cuando ayudamos sin que nadie se entere. Y es en lo oculto donde el Padre promete recompensarnos. Pensemos en la viuda que Jesús elogió en Marcos 12, 40 y 1, 44. Ella no tenía mucho, solo 2 monedas de poco valor, pero su ofrenda fue más grande que todas las demás porque dio de todo corazón. Nadie la aplaudió, nadie le tomó fotos, pero el cielo registró ese acto. Dios no mide generosidad por la cantidad, sino por la disposición y el sacrificio. Por otro lado, la Biblia nos advierte del peligro de una caridad motivada por orgullo. En tiempos de Jesús, los fariseos tocaban trompetas cuando daban limosnas. Sus oraciones eran largas y públicas, no por amor a Dios, sino para recibir admiración. Jesús los llamó hipócritas porque habían cambiado la intimidad con Dios por aplausos temporales. Esto sigue ocurriendo hoy. Podemos hacer lo correcto por razones equivocadas, y cuando el aplauso es nuestra meta, ese será nuestro único premio. La verdadera generosidad es humilde y libre. Es dar sin llevar la cuenta, sin esperar devolución, sin hacer sentir a otros que nos deben algo. Es reflejar el carácter de Cristo, quien sanó enfermos y multiplicó panes sin exigir reconocimiento. Incluso después de milagros sorprendentes, Jesús pedía a la gente que no lo proclamara. Su motivación siempre fue amor y obediencia al Padre, no fama. Hay algo profundamente liberador en ayudar sin que nadie lo sepa. Cuando bendices a alguien en silencio, experimentas la alegría de participar en el plan de Dios sin buscar crédito humano. Es un acto de fe porque confías en que tu Padre ve lo que haces, y cuando tu recompensa viene de Dios, es eterna, nadie puede robártela y no depende de opiniones cambiantes. Piensa en cuántas veces nos sentimos heridos cuando nuestra ayuda no es reconocida. Servimos, damos tiempo, recursos o energía, pero cuando no recibimos gratitud, nos frustramos. Ese sentimiento revela que nuestra motivación no estaba completamente alineada con el corazón de Dios. Cuando servimos solo para agradar a Cristo, dejamos de necesitar el reconocimiento humano. Nuestra satisfacción viene de saber que obedecimos y que Él se agrada de nosotros. En la práctica, vivir este principio
significa aprender a dar de manera discreta. Puede ser pagar el almuerzo de alguien sin que se entere, dejar víveres en la puerta de una familia necesitada, cubrir el costo de estudios de un niño sin pedir que su familia lo anuncie. Pequeños actos secretos de bondad reflejan el carácter de Dios, quien hace salir el sol sobre buenos y malos sin esperar nada a cambio. Este estilo de vida también nos protege del orgullo. Cuando damos para ser vistos, corremos el riesgo de enorgullecernos. Pero cuando damos en secreto, mantenemos el corazón humilde, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Somos mayordomos, no dueños. Él nos bendice para bendecir a otros. Jesús lo expresó claramente en Mateo 6, 3, 4. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es una promesa poderosa. Lo que hacemos por amor y obediencia en secreto será honrado por Dios de maneras que trascienden este mundo. Quizás hoy sientes que tu servicio no vale porque nadie lo ve. Tal vez cuidas de un familiar enfermo, trabajas detrás de cámaras en tu iglesia o ayudas a otros sin que nadie lo reconozca. Quiero recordarte que tu Padre ve cada acto de amor, cada sacrificio, cada lágrima. Él no es injusto para olvidar tu obra y el amor que muestras en su nombre. Hebreos 6:10. Un desafío práctico: durante los próximos 7 días, haz un acto de bondad secreta cada día. No lo publiques, no se lo cuentes a nadie, solo preséntalo como una ofrenda de amor a Dios. Al final de la semana, notarás algo hermoso. Tu corazón estará más cerca del Padre, porque dar en secreto te ayuda a vivir para su aprobación, no para la de los hombres. La cultura actual valora la visibilidad. Creemos que lo que no se ve no tiene valor, pero el reino de Dios funciona al revés. Lo invisible para el mundo tiene gran peso en el cielo. Jesús enseñó que incluso un vaso de agua dado en su nombre no quedará sin recompensa. Mateo 10, 42. Nada escapa a sus ojos. El verdadero amor no necesita un escenario. La verdadera generosidad no busca cámara ni reconocimiento. Y los corazones que entienden esto experimentan una libertad profunda. Ya no vivimos para impresionar a otros, sino para glorificar a Dios. En ese estilo de vida hay paz, hay gozo y hay una conexión más íntima con nuestro Padre, quien ve lo que hacemos cuando nadie más lo nota. Así que la próxima vez que sientas el deseo de compartir tu bondad para recibir aplausos, recuerda que tu Padre Celestial ya te está viendo y su sonrisa vale más que 1000 me gusta. Los planes que Dios deposita en tu corazón son semillas celestiales. Igual que una semilla necesita oscuridad, tierra y tiempo antes de brotar, tus sueños espirituales necesitan ser guardados en silencio hasta que llegue el momento perfecto. Compartirlos antes de tiempo puede invitar críticas, dudas o incluso oposición espiritual que no estás listo para enfrentar. No todo el mundo entenderá lo que Dios está haciendo en tu vida y eso está bien. No todos tienen la fe para verlo. La historia de José es un ejemplo claro. En Génesis 37, Dios le dio sueños proféticos sobre su futuro. Él gobernaría y sus hermanos se inclinarían ante él. Movido por la emoción, José compartió esos sueños, pero sus hermanos reaccionaron con celos y odio. Lo vendieron como esclavo y su camino hacia el cumplimiento de esa visión estuvo lleno de traiciones, prisiones y lágrimas. Sin embargo, Dios lo usó todo para su gloria. Al final, los sueños de José se cumplieron, pero él tuvo que aprender a confiar en los tiempos de Dios y a guardar silencio cuando era necesario. Nehemías, otro hombre de fe, nos enseña lo mismo. Cuando recibió el llamado para reconstruir los muros de Jerusalén, no salió anunciándolo a todos. Recorrió la ciudad de noche, evaluó los daños en secreto y solo compartió su plan cuando Dios le dio el momento adecuado. Esa discreción lo protegió de la oposición temprana
y le permitió liderar con sabiduría. La prudencia no es miedo, es estrategia divina. Jesús también entendía el poder del silencio. En varias ocasiones, después de hacer milagros impresionantes, les pedía a las personas que no contaran nada. Él sabía que no todos estaban listos para escuchar y que revelar demasiado antes del tiempo podía traer persecución prematura. Si el Hijo de Dios fue cuidadoso con sus palabras y acciones, nosotros también deberíamos serlo. En un mundo obsesionado con anunciar todo, guardar tus planes puede parecer extraño. Publicamos metas, sueños y logros en redes sociales buscando aprobación y motivación. Pero esa exposición puede abrir puertas a palabras negativas que siembran duda. La crítica y el escepticismo pueden debilitar tu fe. Hay momentos en que Dios te llama a trabajar en silencio, a permitir que Él sea quien revele su obra en tu vida en su momento perfecto. Imagina a un agricultor desenterrando su semilla cada día para comprobar su crecimiento. Al hacerlo, la semilla nunca echaría raíces, moriría antes de dar fruto. Así pasa con los planes divinos. Si los expones demasiado pronto, no tendrán oportunidad de madurar. Dios te pide paciencia y confianza. Tu visión es real, pero necesita germinar en secreto. En el ámbito espiritual, este principio también nos protege del enemigo. Satanás no puede leer tu mente, pero escucha tus palabras. Cuando declaramos planes y promesas de manera apresurada, le damos información que puede usar para atacarnos, distraernos o desanimarnos. La sabiduría está en orar más de lo que hablamos y en confiar en que el Señor abrirá las puertas correctas cuando llegue el tiempo señalado. Para discernir cuándo compartir tus planes, hazte estas preguntas. ¿He recibido confirmación clara de Dios en oración y a través de su palabra? ¿Estoy compartiendo esto para glorificar a Dios o para buscar validación? ¿Estoy preparado para la oposición que pueda venir? ¿Mi corazón está en paz al esperar el tiempo de Dios? Estas preguntas te ayudarán a diferenciar entre fe genuina y necesidad de aprobación. A veces pensamos que hablar de nuestros planes demuestra fe, pero muchas veces la fe verdadera se ve en el silencio, en seguir trabajando en obediencia aunque nadie lo sepa. David, antes de ser rey, pasó años cuidando ovejas, huyendo de Saúl y viviendo en cuevas. Aunque había sido ungido como rey, esperó el momento que Dios había establecido. Su preparación fue oculta, lejos de los aplausos y la fama. Y cuando llegó el día de su coronación, estaba listo porque Dios lo había formado en secreto. Hoy el Espíritu Santo te invita a confiar en ese proceso. Tus planes son preciosos para Él. Por eso te pide que los guardes cuando llegue el tiempo. No necesitarás convencer a nadie de que Dios está contigo. Tus frutos hablarán por ti. Las puertas que Él abre, nadie podrá cerrarlas, y su respaldo será evidente. Aprender a moverte en silencio es un acto de fe. No se trata de esconder tus dones, ni de minimizar tu llamado. Se trata de proteger lo que Dios está haciendo en ti hasta que esté listo para ser revelado. Es como un artista que trabaja meses en su obra maestra antes de mostrarla al mundo. El proceso oculto es lo que le da profundidad, detalle y belleza. Si sientes presión de demostrar resultados, recuerda que Jesús pasó 30 años en anonimato antes de 3 años de ministerio público. 30 años de silencio que lo prepararon para cumplir su misión. Dios no tiene prisa, su reloj es perfecto y mientras esperas, Él está construyendo tu carácter, afinando tus habilidades y fortaleciendo tu fe. Ora más de lo que hablas. Planea en oración, trabaja en obediencia y confía en que el Señor traerá el momento indicado. Cuando llegue ese día, tus logros no necesitarán promoción. Brillarán porque fueron formados en la presencia de Dios. Y así, en vez de buscar validación humana, experimentarás la aprobación eterna del Padre, que es mucho más dulce y duradera.
Hay conversaciones que son tan sagradas que no deberían salir de tu corazón. Son los diálogos íntimos entre tú y tu Creador, las oraciones que nacen en medio de la noche, los susurros que expresan lo que las palabras no logran decir. Jesús enseñó claramente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6. Esta instrucción no es solo un consejo devocional, es una invitación a cultivar una relación profunda con Dios, lejos de la mirada del mundo. En una era donde todo se comparte y cada momento puede convertirse en contenido, es fácil caer en la trampa de convertir la espiritualidad en espectáculo. Las redes sociales nos tientan a mostrar nuestras oraciones, a publicar cada acto de devoción buscando inspirar a otros, pero muchas veces inconscientemente buscamos aprobación. Jesús advirtió de esto cuando criticó a los fariseos que oraban en público solo para ser vistos. Ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. La verdadera oración no busca aplausos, busca al Padre. El ejemplo de Jesús es poderoso. A pesar de estar rodeado de multitudes, se apartaba constantemente a lugares solitarios para orar. Se levantaba temprano, subía a los montes, buscaba el silencio. En Getsemaní incluso sus discípulos no comprendieron el peso de su angustia. Mientras ellos dormían, él lloraba y sudaba gotas de sangre. Esos momentos de soledad fueron esenciales para cumplir su misión. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? El secreto tiene un poder espiritual que el mundo no entiende. Cuando oramos en privado, nos despojamos de toda pretensión. No necesitamos palabras elegantes ni frases elaboradas, solo sinceridad. En ese lugar íntimo podemos confesar nuestros pecados, expresar nuestros miedos, clamar por ayuda sin temor a juicio. Allí Dios escucha lo que no nos atrevemos a decir a nadie más. Romanos 8:26 nos recuerda que incluso cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. David, llamado el hombre conforme al corazón de Dios, escribió muchos de sus salmos desde la soledad. Mientras cuidaba ovejas, perseguido por Saúl o escondido en cuevas, derramó su alma delante del Señor. Sus palabras sinceras, a veces llenas de dolor, otras de alabanza, nos muestran que las oraciones privadas son el combustible de una fe inquebrantable. Sin esos momentos en secreto, no habría tenido la fortaleza para enfrentar gigantes, enemigos y traiciones. Hannah también nos enseña el poder del secreto. Ella no proclamó su dolor, simplemente derramó su corazón delante de Dios y Él escuchó. Muchas de las oraciones más poderosas de la historia nunca fueron grabadas ni publicadas. Se susurraron en la soledad, pero movieron cielos. Tener una vida de oración privada no significa que nunca podamos orar en público. Jesús mismo oró con otros. La diferencia está en el corazón. La oración pública debe nacer de una vida privada rica en intimidad con Dios. Si nuestra fe solo es visible en público, pero no tiene raíz en lo secreto, es una fachada. El verdadero poder espiritual viene de rodillas dobladas en silencio cuando nadie más mira. Cultivar esta intimidad requiere disciplina. En un mundo lleno de distracciones, necesitamos crear un aposento secreto, un espacio físico. Puede ser una habitación, un rincón con una silla, incluso tu coche estacionado. Lo importante es apartar un lugar donde tu mente sepa que es tiempo de estar con Dios. Un espacio mental. Apaga notificaciones, pon el teléfono lejos, respira profundamente y concéntrate en su presencia. Un espacio espiritual. Lleva tu Biblia, un cuaderno para escribir oraciones y una actitud de escucha. No todo es hablar, también es callar para oír su voz.
Este hábito transforma vidas. Comienza con unos minutos al día. Levántate 15 minutos antes o apaga la televisión media hora antes de dormir. Escribe tus peticiones, tus agradecimientos y tus luchas. Con el tiempo, ese cuaderno se convertirá en testimonio de fidelidad. Verás cómo Dios responde oraciones que solo tú y Él conocían, y eso fortalecerá tu fe. El mundo premia la visibilidad, pero Dios honra lo oculto. Jesús dijo que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Esto no siempre significa bendiciones materiales o reconocimiento humano. Muchas veces la recompensa es paz en medio de la tormenta, dirección en medio de la confusión y gozo inexplicable. Esas son recompensas que el dinero ni la fama pueden comprar. Satanás teme a un creyente que ora en secreto. Un cristiano puede predicar, cantar y servir, pero si no tiene vida de oración privada, su ministerio será frágil. La oración en secreto es donde recibimos autoridad espiritual. Allí el Espíritu Santo nos moldea, nos corrige y nos equipa para vencer tentaciones. En tiempos antiguos los santos hablaban de tener un historial secreto con Dios, experiencias que solo Él y tú conocen, lágrimas que nadie más vio, victorias que nacieron de rodillas. Esa intimidad produce una fe firme, que no depende de emociones ni de circunstancias. Cuando tu fe está anclada en lo que vives en secreto con Dios, no te tambaleas ante críticas, pruebas o desánimos. La invitación hoy es clara: construye tu vida espiritual sobre el cimiento de la oración privada. Haz de ese momento un encuentro sagrado, como Moisés en el monte, como Daniel en su habitación, como Jesús en el huerto. No necesitas palabras sofisticadas, solo necesitas sinceridad. El Padre ya conoce tus pensamientos, pero anhela escucharte. Él espera en lo secreto para fortalecerte, consolarte y guiarte. Cierra la puerta, dobla tus rodillas y habla con Él. Allí, en ese espacio invisible, suceden las mayores batallas y victorias. Lo que el mundo no ve, el cielo celebra. Y ese es el secreto mejor guardado de una vida cristiana poderosa, una intimidad constante y sincera con Dios que no necesita escapar al ojo público. Hay advertencias en la Biblia que resuenan con una seriedad que no se puede ignorar, y una de las más peligrosas es el endurecimiento del corazón. Este no es un estado que ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de una serie de decisiones pequeñas pero repetidas, de ignorar la voz de Dios, de rechazar su corrección, de desobedecer suavemente hasta que ya no se siente la convicción del Espíritu Santo. Hebreos 3:15 lo dice con urgencia: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento del corazón es como una capa de piedra que se forma lentamente alrededor del alma. Cada vez que Dios nos corrige y decidimos ignorar su palabra, añadimos otra capa. Al principio, el corazón todavía es sensible, todavía siente el toque del Espíritu, pero con el tiempo, el pecado repetido y la rebeldía constante hacen que esa sensibilidad desaparezca. Y llega un punto, como con el faraón de Egipto, donde la persona ya no puede arrepentirse porque su corazón se ha vuelto insensible. Esto no significa que Dios no pueda salvar, sino que el individuo ha llegado a un estado tan endurecido que ya no responde. Pensemos en el faraón durante el tiempo de Moisés. Él vio milagros asombrosos, el Nilo convertido en sangre, las plagas, las tinieblas sobre Egipto, y aún así endureció su corazón una y otra vez. Al principio fue su decisión. Más tarde, la Biblia dice que Dios endureció su corazón, permitiéndole cosechar las consecuencias de su constante rechazo. Este relato es una advertencia viva. Nadie puede jugar con la gracia de Dios indefinidamente. La paciencia de Dios es inmensa, pero no es infinita. El endurecimiento del corazón también ocurre cuando la persona se enorgullece. Proverbios 16:18 nos recuerda: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
El orgullo nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos vivir según nuestra propia sabiduría. Cuando eso sucede, dejamos de escuchar su voz y poco a poco el corazón se enfría. La oración pierde sentido, la lectura bíblica se vuelve rutinaria y el pecado ya no nos incomoda. Esa es una señal alarmante. Otro camino que lleva al endurecimiento es el pecado no confesado. El pecado tiene una naturaleza engañosa. Nos promete placer, control y satisfacción, pero cada vez que cedemos, nuestra conciencia se vuelve más insensible. Lo que antes nos hacía sentir culpa, ahora lo justificamos. Este es el proceso que Pablo describe en 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, es como si el corazón se quemara con hierro caliente, perdiendo toda sensibilidad espiritual. Incluso el dolor y la decepción pueden endurecer el corazón si no se manejan correctamente. Muchas personas, al enfrentar sufrimiento, en lugar de correr a Dios, se alejan de Él. La amargura entra, el resentimiento crece y el corazón se endurece. Hebreos 3:12 nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El sufrimiento sin fe puede hacernos incrédulos, y la incredulidad es el terreno perfecto para un corazón de piedra. La hipocresía religiosa también produce endurecimiento. Jesús confrontó a los fariseos por su apariencia de santidad sin una relación real con Dios. Sabían la Escritura, pero sus corazones estaban lejos. Es peligroso acostumbrarse a las cosas de Dios sin obedecerlas. Escuchar sermones, cantar alabanzas, leer la Biblia, pero sin aplicar nada es construir una coraza de indiferencia. Nos volvemos oyentes, no hacedores, y el corazón se enfría poco a poco. El endurecimiento del corazón es peligroso porque no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con otros. Una persona endurecida pierde compasión, amor y empatía. Su corazón ya no se conmueve ante el dolor ajeno, ni reconoce su propia necesidad de gracia. Jesús dijo en Mateo 13:15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero aquí hay esperanza. Dios puede transformar un corazón de piedra en uno de carne. En Ezequiel 36:26 Él promete: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Espíritu Santo tiene el poder de quebrar las capas de dureza, despertar la sensibilidad espiritual y renovar nuestra pasión por Dios. Para evitar este peligro, debemos vivir en arrepentimiento constante. El arrepentimiento no es solo para cuando pecamos gravemente, es una actitud diaria de humildad, de reconocer que necesitamos al Señor cada día. También necesitamos una vida de oración auténtica. La oración suaviza el corazón. Cuando nos acercamos al Padre con sinceridad, Él quiebra nuestro orgullo y derrama su gracia. Otra herramienta es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura revela lo que hay en lo profundo de nuestro ser y nos invita al cambio. Leerla con un espíritu enseñable es como permitir que el Espíritu Santo arado nuestro corazón endurecido para que la semilla de la verdad pueda crecer. Finalmente, necesitamos comunidad espiritual. La Biblia exhorta en Hebreos 13: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tener hermanos en Cristo que nos animen, nos adviertan y oren por nosotros es una protección contra el endurecimiento.
El corazón aislado es más vulnerable a la insensibilidad espiritual. Si hoy sientes que tu corazón está frío, distante o indiferente, no esperes a que empeore. Clama a Dios ahora. Pídele que te quebrante, que te limpie, que despierte tu espíritu. El hecho de que todavía puedas sentir la necesidad de cambio es señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. No ignores su voz. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Hoy es el día para rendirse, para dejar que Dios arranque las capas de dureza y te dé un corazón sensible, tierno y lleno de su amor. Hay una verdad innegable. Nada permanece oculto para siempre delante de Dios. El pecado que intentamos esconder, aunque nadie más lo vea, ya está expuesto ante sus ojos. Hebreos 4:13 nos recuerda: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta advertencia es seria porque nos revela que el pecado oculto es como una semilla venenosa. Parece inofensiva al principio, pero si no se arranca, crecerá y destruirá. David conoció bien esta realidad. Después de su pecado con Betsabé, pensó que lo había cubierto todo. Planeó el engaño, manipuló circunstancias y cuando nada funcionó, mandó matar a Urías. A los ojos humanos parecía que había logrado ocultar su error, pero Dios vio todo y envió al profeta Natán a confrontarlo. El resultado fue devastador. Su familia sufrió, su reino fue sacudido y aunque encontró perdón, el precio fue alto. El pecado siempre cobra una factura más alta de lo que estamos dispuestos a pagar. El enemigo es astuto. Él susurra: nadie lo sabrá. Es solo una vez. Puedes manejarlo. Pero Proverbios 28:13 es claro: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es un principio espiritual. El pecado que se mantiene en las sombras gana fuerza. El pecado que se expone a la luz pierde su poder. El pecado oculto también afecta nuestra relación con Dios. Isaías 59:2 lo dice así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quizás has sentido que tus oraciones no pasan del techo, que tu comunión con el Señor está seca. Muchas veces la raíz es el pecado no confesado. Aunque asistas a la iglesia, leas la Biblia o sirvas, el corazón sigue atado hasta que llevas ese pecado a la luz. Además, el pecado escondido nunca es inofensivo para los demás. Lo que pensamos que solo nos afecta a nosotros puede traer consecuencias a nuestra familia, amigos y comunidad. El ejemplo de Acán en Josué 7 es escalofriante. Por esconder objetos prohibidos, todo Israel sufrió una derrota vergonzosa. Su pecado privado trajo juicio colectivo. Así es el pecado. Siempre afecta más allá de lo que imaginamos. La buena noticia es que Dios no revela el pecado para humillarnos, sino para sanarnos. 1 Juan 1:9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar no es solo admitir el error, es alinearnos con Dios, reconocer que necesitamos su gracia y tomar el camino de arrepentimiento. Aquí hay un plan práctico para vencer el pecado oculto. Confiesa a Dios con honestidad absoluta. No excuses ni minimices. Nómbralo y entrégalo a Cristo. Busca una persona de confianza en Cristo. Santiago 5:16 nos anima a confesar unos a otros para recibir sanidad. Un mentor espiritual puede ayudarte a romper el ciclo. Toma pasos concretos para apartarte. Si es necesario,
elimina aplicaciones, cambia rutinas, corta relaciones tóxicas. No juegues con el pecado. Construye sistemas de rendición de cuentas. Rodéate de hermanos que oren por ti y te pregunten con amor. Llena el vacío con la palabra y oración. No basta con decir no, necesitamos llenar nuestra mente con lo que edifica. El pecado oculto también roba nuestra paz. David lo describe en el Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta es la carga de vivir en doble vida: el peso en el corazón, el temor de ser descubierto, la distancia de Dios. Pero en el versículo siguiente, David declara la libertad. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. V5. La confesión trae alivio. Dios no se sorprende de nuestro pecado. Él ya lo vio y aún así nos ama. Lo que Él quiere es que dejemos de escondernos como Adán en el huerto. Su gracia es más grande que nuestra vergüenza, pero no puede sanar lo que no entregamos. La luz de Cristo no viene para condenar, sino para liberar. Juan 3, 19, 20 dice que los que aman sus obras malas huyen de la luz para que no sean reprendidas, pero quienes hacen la verdad vienen a la luz. Si hoy eliges llevar tu pecado a la luz, experimentarás el abrazo del Padre, no su rechazo. Recuerda, el diablo gana terreno en el secreto, pero pierde fuerza cuando confesamos. Cada pecado confesado es una cadena rota. Cada verdad dicha es un paso hacia la libertad. Y cuando andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 7. Si has estado cargando con vergüenza, este es tu momento de correr a Jesús. Él ya llevó tu culpa en la cruz. Su perdón no solo limpia tu registro, también restaura tu corazón. Hoy puedes decidir romper con el silencio, dejar de esconder y comenzar a vivir en libertad. Dios no quiere que vivas atado, quiere que vivas redimido. El mundo está lleno de distracciones. No todas son malas en apariencia, pero pueden convertirse en obstáculos cuando nos alejan de nuestra relación con Dios. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13, 22. Esta advertencia sigue vigente hoy. La semilla de la palabra de Dios es poderosa, pero si el corazón está lleno de preocupaciones y deseos terrenales, esa semilla no dará fruto. Las distracciones del mundo no siempre parecen pecado. Pueden ser metas profesionales, entretenimiento, redes sociales, relaciones o incluso buenas intenciones que consumen nuestro tiempo y energía. Sin darnos cuenta, estas cosas ocupan el lugar que solo Dios merece. Nos llenamos de tareas, preocupaciones y actividades y cuando llega el final del día no hemos buscado al Señor. Este patrón repetido endurece el corazón y lo hace insensible a su voz. El afán y la ansiedad son espinos modernos. Vivimos corriendo de un lado a otro, preocupados por el futuro, obsesionados con el éxito y temerosos de perder el control. Jesús nos dijo en Mateo 6, 31-33, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios no es nuestra prioridad, el estrés se convierte en nuestro amo. La ansiedad roba nuestra paz y nos hace olvidar que Él es nuestro proveedor. El engaño de las riquezas es otro espino. En una sociedad que idolatra el dinero, es fácil creer que tener más resolverá todos nuestros problemas, pero el dinero nunca sacia el alma. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mateo 6, 21. Cuando el corazón se enfoca en acumular bienes, inevitablemente se aleja de Dios. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero confiar en ellas más que en Cristo es peligroso. Las distracciones también pueden venir disfrazadas de entretenimiento. No es malo descansar, pero vivimos en una cultura adicta al ocio. Pasamos horas en redes sociales, videojuegos o series, mientras nuestra vida espiritual se seca. Efesios 5, 15, 16 nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada minuto que entregamos a distracciones sin propósito es tiempo que no invertimos en crecer espiritualmente. Incluso las relaciones pueden convertirse en ídolos si ocupan el lugar de Dios. Cuando buscamos validación, seguridad o identidad en personas antes que nuestro Creador, estamos edificando sobre arena. Jesús advirtió: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37. Esto no significa no amar a nuestra familia, sino mantener a Cristo como nuestro primer amor. El enemigo utiliza estas distracciones para debilitarnos. No siempre atacará con tentaciones evidentes. A menudo basta con mantenernos ocupados. Un creyente distraído no necesita pecar abiertamente para volverse ineficaz. Basta con que esté demasiado agotado para orar, demasiado entretenido para leer la Biblia y demasiado ocupado para servir. La historia de Marta y María ilustra esto perfectamente. En Lucas 10, 38, 42, Marta estaba ocupada con las tareas del hogar, mientras María se sentaba a los pies de Jesús. Marta estaba haciendo algo bueno, pero estaba tan enfocada en servir que perdió la oportunidad de estar con el Maestro. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Este pasaje nos recuerda que las prioridades correctas son vitales. ¿Cómo vencer las distracciones? Establece tiempos de intimidad con Dios. Agenda tu tiempo de oración y lectura bíblica como una cita inamovible. Haz un ayuno digital. Dedica al menos 1 hora diaria, sin redes ni pantallas, para buscar al Señor. Revisa tus prioridades. Pregúntate: ¿lo que hago me acerca o me aleja de Dios? Simplifica tu vida. No necesitas decir sí a todo. Aprende a discernir qué actividades son necesarias y cuáles solo roban energía. Recuerda tu identidad eterna. Este mundo es temporal. Tu ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3, 20. Cuando entendemos que todo lo que el mundo ofrece es pasajero, las distracciones pierden su poder. El enemigo quiere que olvidemos nuestra misión, pero Cristo nos llama a mantenernos enfocados. Hebreos 12, 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirar a Jesús es la clave. No se trata de vivir con miedo a las distracciones, sino de vivir tan llenos de su presencia que nada más tenga el poder de apartarnos. Hoy es tiempo de evaluar. ¿Qué espinos están ahogando tu fe? Tal vez es el afán, el amor al dinero, el entretenimiento excesivo o relaciones que no glorifican a Dios. No los ignores. Arráncalos en oración, con disciplina y apoyo espiritual. Tu vida es un campo precioso. No permitas que el enemigo lo llene de maleza. Dedica tu corazón a cultivar buena tierra, donde la palabra de Dios pueda dar fruto al 100%. Ignorar la palabra de Dios es uno de los errores más peligrosos que un creyente puede cometer. No se trata solo de no leerla, sino de escucharla sin obedecerla, de tratarla como una opción y no como la autoridad máxima de nuestra vida. Jesús mismo advirtió en Mateo 7, 24, 27 que hay 2 tipos de constructores: el sabio, que edifica sobre la roca al obedecer su palabra, y el insensato, que construye sobre arena al ignorarla. Cuando vienen las tormentas, y vendrán, solo quien ha edificado sobre la roca permanece firme.
La palabra de Dios no es un simple libro. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cada versículo es respiración divina. Sin ella navegamos a ciegas en un mundo lleno de engaños. Ignorarla es como apagar el faro que guía nuestro barco en medio de una tormenta. El peligro de ignorar la palabra no siempre es inmediato, a menudo es un desvío sutil. Dejas de leer la Biblia un día, luego una semana, después un mes. Tu discernimiento se debilita, las decisiones se vuelven más carnales que espirituales y pronto te encuentras alejado de Dios sin darte cuenta. Este alejamiento silencioso es lo que Hebreos 2:1 describe. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El deslizamiento espiritual comienza con descuidar la palabra. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de las consecuencias de rechazar la instrucción divina. Una y otra vez los profetas los llamaron al arrepentimiento, pero no escucharon. Jeremías 6:19 registra el dolor de Dios. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esta advertencia no es solo histórica, es para nosotros hoy. La indiferencia hacia la palabra siempre trae destrucción espiritual. En contraste, el Salmo 1 describe la bendición del que ama la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El deleite en la palabra produce raíces profundas, estabilidad y fruto. Este contraste nos recuerda que ignorar la Escritura no es una decisión neutra, es escoger la sequía sobre el agua viva. Además, la palabra es nuestra arma contra el enemigo. Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu. Un cristiano que no conoce la Escritura es como un soldado sin espada. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, el Señor no respondió con emociones ni razonamientos humanos, sino con escrito está Mateo 4. Si Jesús usó la palabra como su defensa, ¿cómo podemos pensar que podremos vencer sin ella? Ignorar la palabra también nos vuelve vulnerables a doctrinas falsas. 2 Timoteo 3:4 advierte que llegará un tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina y se apartarán a fábulas. Ese tiempo ya llegó. La única manera de discernir la verdad es conocerla profundamente. Si no dedicamos tiempo a estudiar la Biblia, seremos presa fácil de enseñanzas que suenan atractivas pero no provienen de Dios. Para revertir esta tendencia, debemos desarrollar hábitos sólidos. Lectura diaria intencional. No leas por obligación. Pídele al Espíritu Santo que te hable. Incluso 10 minutos al día pueden transformar tu mente. Memorización de versículos. Guardar la palabra en tu corazón es tu escudo contra el pecado. Salmo 119:11. Estudio profundo. Más allá de la lectura, estudia el contexto, significado y aplicación de cada pasaje. Obediencia práctica. Santiago 1:22 lo resume: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La verdadera sabiduría no está en conocer la palabra, sino en vivirla. Recuerda, el diablo no teme a una Biblia cerrada en tu mesa de noche. Lo que lo derrota es un creyente que vive cada día aplicando la palabra. La Escritura es lámpara a nuestros pies. Salmo 119:105. Sin ella tropezaremos. Dios no nos dio su palabra para llenarnos de información, sino para transformarnos. Si has descuidado tu lectura bíblica, hoy es el día para volver. No necesitas leer 10 capítulos de golpe.
Comienza con uno, medita en él, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte. Hazlo parte de tu rutina, cómo respirar. Así como tu cuerpo necesita comida diaria, tu espíritu necesita el pan de vida, que es su palabra. La Biblia no es un libro antiguo que pertenece al pasado. Es un mensaje vivo que habla hoy. Cada versículo es una carta de amor, corrección y dirección del Padre. No la ignores. Ella es tu brújula en medio de la confusión, tu espada en la batalla espiritual y tu alimento en el desierto. Si quieres una vida firme, construye sobre la roca de su palabra, no sobre la arena de tus emociones o la opinión del mundo. Hay advertencias que resuenan en lo más profundo del alma, y una de las más solemnes es la del último llamado de Dios. A lo largo de la Escritura vemos que su paciencia es grande, pero no infinita. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. Pero llegará un día en que el tiempo de gracia terminará. Por eso 2 Corintios 6, 2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor nos invita una y otra vez a arrepentirnos, pero cuando persistimos en rechazar su voz, corremos el riesgo de llegar a un punto de no retorno. Génesis 6, 3 revela cómo, antes del diluvio, Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Durante más de 100 años, Noé predicó y construyó el arca mientras el mundo se burlaba. Pero el día llegó, las puertas se cerraron, la lluvia cayó, y los que no habían respondido al llamado ya no tuvieron oportunidad. Jesús mismo enseñó esto en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. Todas esperaban al novio, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite para sus lámparas, las otras no se prepararon. Cuando el novio llegó, las insensatas corrieron a buscar aceite, pero era demasiado tarde. La puerta se cerró. Este relato es una advertencia para todos. No podemos dejar para mañana lo que Dios nos pide hoy. El engaño del enemigo es hacernos creer que siempre habrá tiempo. Pensamos: más adelante me acercaré a Dios, cuando sea mayor, cuando tenga menos trabajo, cuando resuelva mis problemas. Pero esa es una mentira peligrosa. Santiago 4:14 nos recuerda que nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nadie tiene garantizado el mañana. Incluso en Apocalipsis vemos que Dios extiende múltiples oportunidades para arrepentirse antes del juicio final. Sin embargo, habrá un momento en que el tiempo de gracia terminará. La Biblia dice en Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte no hay segundas oportunidades. Hoy es el día para reconciliarse con Dios. El último llamado no es solo para quienes nunca han conocido a Cristo, también es para los que lo han conocido pero se han enfriado. Jesús le habló a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3, 15-16. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este mensaje no fue para incrédulos, sino para creyentes que habían perdido su pasión. El llamado de Dios es volver a ese primer amor antes de que sea demasiado tarde. Vivir conscientes de este último llamado no es vivir con miedo, sino con urgencia. Es entender que cada día es un regalo para acercarnos más a Dios, para compartir el Evangelio, para perdonar, para obedecer. Jesús nos exhorta a velar. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. La vigilancia espiritual es una señal de madurez y amor por Dios. ¿Cómo prepararnos para ese momento? Arrepentimiento genuino. No basta con sentir remordimiento. El arrepentimiento verdadero implica cambiar de dirección. Fe activa. No se trata de religión vacía, sino de una relación viva con Cristo. Perseverancia.
Mantente firme en tu fe aunque el mundo se enfríe. Vida llena del Espíritu Santo. El aceite de las vírgenes prudentes representa la presencia del Espíritu en nuestra vida. Priorizar lo eterno. Evalúa tu tiempo, tus decisiones y tus prioridades a la luz de la eternidad. El último llamado de Dios es una muestra de su amor. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Pero ese amor no elimina su justicia. Así como Noé entró en el arca antes de que viniera el diluvio, así nosotros debemos refugiarnos en Cristo antes de que llegue el juicio. Si sientes que Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. Tal vez este sea tu llamado final antes de una temporada que cambiará tu vida. Romanos 13, 11 dice: es ya hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No hay tiempo que perder. El día vendrá cuando el reloj de la gracia se detenga. Las oportunidades que hoy tienes para orar, servir y reconciliarte no estarán siempre disponibles. Vive con la urgencia de quien sabe que Cristo puede regresar en cualquier momento, y cuando Él venga, que te encuentre listo, con tu lámpara encendida, tu corazón limpio y tu fe firme. Cada ser humano libra una batalla invisible, un conflicto espiritual que muchas veces no se nota a simple vista, pero que es real y constante. Efesios 6, 12 lo declara con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no se pelea con armas físicas, sino con fe, oración y dependencia total de Dios. El enemigo quiere que creas que tu lucha es solo emocional o mental, pero detrás de muchas batallas hay una dimensión espiritual. Satanás sabe que si logra aislarte, llenarte de miedo o condenación, puede debilitar tu fe. Él susurra mentiras: eres débil, Dios te ha abandonado, nunca cambiarás. Estas palabras buscan paralizarte, pero la verdad es que no estás solo. El Señor pelea tus batallas. Éxodo 14 nos recuerda: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay cadenas que solo Dios puede romper. Muchas personas intentan vencer adicciones, heridas del pasado o temores con fuerza de voluntad, pero terminan frustradas. La Biblia enseña que nuestra victoria está en Cristo, no en nosotros mismos. 2 Corintios 10, 4 lo confirma. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando entregas tus luchas a Jesús, Él te da el poder que necesitas para derribar esas fortalezas. Mira a David frente a Goliat. Humanamente no tenía oportunidad. Su arma era una simple honda, pero su confianza estaba en el Señor. David dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17, 45. Esta es la clave. No enfrentamos a nuestros gigantes con nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Jesús mismo nos dio ejemplo en el desierto. Después de ayunar 40 días fue tentado por Satanás. No discutió ni razonó. Usó la palabra de Dios como espada. 3 veces dijo: escrito está. Cada vez que enfrentamos tentaciones y ataques espirituales, necesitamos hacer lo mismo. Memorizar y declarar las promesas de Dios es nuestra mejor defensa. En esta batalla, la oración es esencial. Muchos ven la oración como último recurso, pero es nuestra primera línea de defensa. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo mueve la mano de Dios, también fortalece nuestro corazón y mente en medio de la lucha. Otra herramienta es la alabanza. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, no se quejaron, cantaron himnos y la cárcel tembló. La alabanza es un arma espiritual poderosa que rompe cadenas. Cuando adoras, tu fe se eleva y la presencia de Dios desciende. Isaías 61:3 dice que Dios nos da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La alabanza transforma atmósferas y corazones. También es vital usar toda la armadura de Dios. Efesios 6:13-18. El cinturón de la verdad para caminar con integridad. La coraza de justicia para proteger el corazón. El calzado del Evangelio de la paz para avanzar en misión. El escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. El casco de la salvación para proteger nuestra mente. La espada del Espíritu, la palabra para atacar. Y la oración constante como cobertura. Recuerda que en Cristo ya tenemos victoria. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No peleamos por victoria, peleamos desde la victoria que Cristo ganó. Nuestra tarea es mantenernos firmes, resistir y confiar en su poder. Si hoy sientes que tus batallas son imposibles, no olvides que Dios es tu refugio y fortaleza. Salmo 18:2 lo declara: Jehová es mi roca y mi castillo, y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré. Él conoce cada lágrima, cada noche sin dormir, cada pensamiento de derrota. No estás solo. Hay un ejército celestial a tu favor y un Padre que nunca abandona a sus hijos. Levántate en fe, declara que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No importa cuán oscura parezca la batalla, la luz de Cristo siempre es más fuerte. Deja que Él pelee por ti, porque en Él siempre hay victoria. El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo. No siempre llega como un rugido evidente. Muchas veces se infiltra en lo más profundo del corazón, disfrazado de prudencia o lógica. Paraliza los sueños, apaga la fe y nos convence de que es más seguro quedarnos donde estamos que avanzar hacia lo que Dios nos ha prometido. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda una verdad poderosa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Es un ladrón que roba paz, propósito y confianza. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron miedo. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Moisés tembló ante el llamado de Dios diciendo: no puedo hablar. Éxodo 4:10. Josué recibió la misión de guiar a todo Israel a la tierra prometida y Dios tuvo que repetirle 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Incluso Pedro, valiente entre los discípulos, negó a Jesús por miedo. Todos ellos conocieron el temor, pero también conocieron el poder de la fe que vence al miedo. El miedo es como una sombra, parece grande, pero no tiene sustancia cuando te acercas a la luz. La fe es esa luz que revela la verdad. La fe no significa que nunca sentirás miedo, significa que no permitirás que el miedo dirija tus pasos. Es confiar en que, aunque el futuro sea incierto, Dios ya está allí. Es caminar sobre el agua como Pedro, aunque las olas sean altas, sabiendo que Jesús está cerca para sostenerte. El Salmo 23 nos ofrece consuelo frente al miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nota que el versículo no promete ausencia de valles
sino su presencia en medio de ellos. Esa es nuestra seguridad. Dios está con nosotros. El miedo pierde poder cuando entendemos que el Todopoderoso camina a nuestro lado. El enemigo usa el miedo para frenar tu llamado. Quiere que dudes de tus dones, que creas que no eres suficiente, que te quedes atrapado en tu zona de confort. Pero Dios nunca llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. Cuando Moisés dudó, Dios no cambió su plan. En vez de eso, le mostró que su poder sería suficiente. Lo mismo sucede contigo. Tus debilidades son oportunidades para que su fuerza se manifieste. ¿Cómo vencer el miedo? Llena tu mente con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más escuchas su voz, menos escuchas las mentiras del miedo. Declara sus promesas. Cuando sientas temor, habla versículos como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ora con sinceridad. David escribió sus temores en los Salmos y en ese proceso encontró paz. Lleva tus miedos al Señor. Él no se sorprende ni te condena por sentirlos. Da pasos de fe. El miedo se debilita cuando actúas a pesar de él. Cada paso que das en obediencia refuerza tu confianza en Dios. Recuerda quién eres en Cristo. El miedo florece cuando olvidas tu identidad. Eres hijo de Dios, amado y protegido. Jesús mismo enfrentó miedo en Getsemaní. Su sudor era como gotas de sangre mientras oraba. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cristo venció el miedo no porque desapareció, sino porque eligió obedecer al Padre. Su ejemplo nos enseña que la valentía no es ausencia de temor, sino sumisión al plan de Dios, incluso cuando el corazón tiembla. El miedo también puede ser una oportunidad para crecer en fe. Santiago 1:3-4 nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cada vez que eliges confiar en medio del miedo, tus raíces espirituales se profundizan. Dios permite situaciones que nos desafían para que aprendamos a depender completamente de Él. Tal vez hoy enfrentas incertidumbre, un diagnóstico médico, problemas financieros, una relación rota o un futuro incierto. Escucha las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La promesa no es que no habrá aguas ni fuego, sino que no te destruirán porque Dios está contigo. Es hora de dejar de darle autoridad al miedo. No permitas que decida tus pasos ni limite tu fe. Levanta tu mirada a Cristo, el autor y consumador de la fe. Él ya venció a la muerte, el enemigo más temible. Si venció la muerte, también puede vencer cualquier temor que enfrentes hoy. Vive cada día recordando que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El amor de Dios es tu refugio seguro. Que tu oración hoy sea: Señor, aunque mi corazón tiemble, confío en ti. Aunque no entienda, caminaré por fe. Esa decisión marcará el inicio de una vida donde el miedo ya no gobierna, sino que la fe en Cristo dirige tu camino. La redención es el latido del corazón de Dios. Es el hilo que une toda la historia bíblica, desde el Edén hasta la cruz, desde la caída del hombre hasta la eternidad prometida. Redención significa ser comprado de nuevo, restaurado a un estado de honor y comunión con Dios. Y lo más hermoso es que no depende de nuestras fuerzas ni méritos. Es un regalo inmerecido, pagado con el precio más alto, la sangre de Jesucristo. Romanos 3:23-24 lo resume así:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ningún ser humano está libre de pecado. Todos hemos fallado, mentido, odiado, dudado, sí finito. Pero Dios, en su infinito amor, no nos dejó perdidos. Envió a su Hijo para abrir el camino de regreso al Padre. El enemigo quiere hacerte creer que tu pasado te descalifica, que tus errores son demasiado grandes y que ya no hay esperanza. Pero la cruz grita lo contrario. Allí Jesús declaró: consumado es. Juan 19:30, una frase que significa: la deuda está pagada. Todo pecado, toda culpa, todo peso que cargabas quedó cancelado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La redención no solo es perdón, es transformación. Dios no solo borra tu pecado, sino que te hace nuevo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este proceso es profundo. El Espíritu Santo restaura lo que el pecado destruyó. Sana heridas emocionales, rompe cadenas de adicción y renueva tu mente para que vivas en libertad. Mira los ejemplos bíblicos. Moisés, asesino convertido en libertador. Rahab, una prostituta redimida que entró en la genealogía de Jesús. Pedro, que negó a Cristo 3 veces, luego se convirtió en líder de la iglesia primitiva. Pablo, perseguidor de cristianos, transformado en apóstol de las naciones. Todos ellos testifican que la gracia de Dios es más fuerte que el pasado. Si Dios pudo usar a personas tan rotas para cumplir sus planes, también puede usarte a ti. La redención también convierte las cicatrices en testimonios. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo convierte en historia de victoria. Génesis 50:20 lo explica perfectamente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Tus pruebas pueden convertirse en una plataforma para inspirar y levantar a otros. Sin embargo, aceptar la redención requiere humildad. Implica reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No importa cuán buenas sean tus acciones, solo la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. Esto rompe el orgullo humano y nos recuerda que dependemos totalmente de la gracia. La redención también es diaria. No es solo un evento pasado, es un proceso constante. Cada día el Espíritu Santo nos transforma más a la imagen de Cristo. Filipenses 1:6 nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aun cuando caes, su gracia está disponible para levantarte. Imagina una joya valiosa cubierta de barro. A simple vista parece inútil, pero un experto ve su valor. Así es Dios contigo. Él mira más allá de tus errores y ve el tesoro que depositó en ti. La redención es su proceso de limpiar, restaurar y sacar a la luz la belleza de su creación en ti. Hoy puedes recibir esa redención. No necesitas limpiar tu vida antes de venir a Cristo. Ven tal como eres. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas 5:32. Su gracia es suficiente. No hay pecado demasiado grande ni historia demasiado rota que su amor no pueda redimir. Si ya eres salvo, recuerda que vives redimido para un propósito. 1 Pedro 2:9 lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu vida es testimonio vivo de su gracia. Camina en esa verdad. No vivas bajo la sombra de tu pasado, vive bajo la luz de su redención. Celebra cada día que eres hijo del Rey, libre del poder del pecado y destinado para su gloria. La redención no es solo una promesa futura en el cielo, es una realidad presente. Vive como alguien que ha sido comprado por precio, 1 Corintios 6, 20, con gratitud, obediencia y gozo. La verdad es inmutable. No depende de opiniones, culturas ni emociones. En un mundo que cambia constantemente y promueve la idea de que cada quien tiene su verdad, la palabra de Dios permanece como un faro firme que no se mueve con el viento. Isaías 40:8 declara: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta verdad eterna es nuestro ancla en tiempos de confusión. Desde el Edén, Satanás ha intentado distorsionar la verdad. Su primera estrategia fue sembrar duda. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Ese mismo patrón sigue hoy. El enemigo no siempre niega abiertamente la palabra. La tergiversa, la relativiza, la adapta para que parezca menos radical. Pero Jesús advirtió en Juan 8:32: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad espiritual no viene de filosofías modernas ni de opiniones populares, sino de conocer y obedecer la verdad de Dios. Vivir en la verdad requiere valentía. No siempre será popular. Los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego, rehusaron inclinarse ante la estatua del rey, aun cuando la consecuencia era el horno de fuego. Ellos sabían que la verdad de Dios valía más que su propia vida. Daniel 3:18 refleja su fe. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. La verdad exige convicciones firmes que no dependen de resultados inmediatos. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. La verdad no es solo un concepto, es una persona, Cristo. Seguir a Jesús significa abrazar su verdad, incluso cuando choca con la cultura. Significa llamar al pecado por su nombre y caminar en santidad aunque el mundo se burle. Isaías 5:20 advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Vivimos en tiempos donde la moral se ha invertido, pero el pueblo de Dios está llamado a ser luz en medio de las tinieblas. La verdad también nos protege. Efesios 6:14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la armadura espiritual, la verdad es el cinturón que sostiene todo lo demás. Sin ella seríamos vulnerables a engaños y tentaciones. Conocer la palabra de Dios es esencial para discernir lo verdadero de lo falso. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió ni justificó, simplemente declaró: escrito está. Su ejemplo nos enseña que la verdad es nuestra defensa. El mundo necesita ver cristianos que vivan lo que predican. No basta con hablar de verdad, debemos reflejarla en nuestras acciones. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdad no es solo teoría, transforma carácter, relaciones y decisiones. Un creyente que vive en integridad, aunque sea criticado, se convierte en testimonio vivo del poder de Dios. Defender la verdad no significa ser arrogante ni condenar sin amor. Efesios 4:15 nos llama a hablar la verdad en amor. Jesús era lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Él confrontaba el pecado, pero siempre con un corazón compasivo. El equilibrio entre firmeza y misericordia
es clave para reflejar su carácter. Vivir en la verdad también trae libertad. Muchos creen que obedecer a Dios es limitante, pero es lo contrario. El pecado esclaviza, la verdad libera. Juan 8, 34, 36 dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en vivir de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Mantenerse firme en la verdad es más desafiante que nunca. Las redes sociales, los medios y las ideologías nos bombardean con mentiras disfrazadas de luz. Por eso debemos llenar nuestra mente con la palabra diariamente. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La verdad de Dios es nuestra guía en la oscuridad. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a permanecer firmes, aunque eso signifique ir contra la corriente. El mundo cambia, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13, 8. La verdad no se adapta a la cultura necesita adaptarse a la verdad. Y cuando vives arraigado en ella, no importa qué tormenta venga, tu fe permanecerá inquebrantable. Que tu oración sea como la de David en Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Decide hoy no comprometer tus convicciones, no negociar tus valores y no ceder a las presiones del mundo. Vive y proclama la verdad con amor y valentía, sabiendo que quien está en la verdad nunca será avergonzado. La perseverancia es una virtud que no se forja en tiempos de calma, sino en medio de pruebas. Santiago 1:12 declara: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo revela que cada desafío tiene un propósito eterno. No sufrimos en vano. Cada lágrima sembrada con fe será recogida en gloria. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La perseverancia es la respuesta de un corazón que cree estas palabras. No niega el dolor ni finge fortaleza humana, se apoya en la victoria de Cristo sabiendo que Él ya venció por nosotros. La fe perseverante no se rinde cuando no ve resultados inmediatos, permanece firme porque confía en el carácter inmutable de Dios. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron hasta ver la promesa cumplida. José soportó años de traición y prisión antes de llegar al palacio. Job perdió todo, pero dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Pablo enfrentó naufragios, cárceles y persecución, pero escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Ninguno de ellos llegó hasta el final por su propia fuerza. Fue Dios quien lo sostuvo. La perseverancia es como el entrenamiento de un atleta. Hebreos 12:1 nos anima: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un corredor sabe que el dolor en sus músculos es señal de crecimiento. De igual manera, cada prueba espiritual fortalece nuestra fe. Lo que hoy parece insoportable será mañana testimonio de la fidelidad de Dios. Pero perseverar no es solo aguantar, es avanzar. No es quedarte quieto esperando que la tormenta pase, sino caminar con pasos firmes, aunque el viento sea fuerte. Isaías 40:31 promete: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Perseverar es esperar activamente, confiando en que el Señor renovará nuestras fuerzas. Cuando entendemos que Dios usa nuestras pruebas para moldearnos, la perspectiva cambia. Romanos 5, 3, 4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tus luchas son el taller donde Dios te prepara para el propósito que ha diseñado para ti. Nada es desperdiciado. Cada temporada difícil te acerca más a su imagen. Si hoy sientes que no puedes más, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo es tu consolador, tu fuerza y tu guía. Él intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantenerte en pie. Efesios 6, 13 nos exhorta: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Perseverar también significa mantener el gozo. Santiago 1, 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este gozo no es emocional ni superficial, es una confianza profunda en que Dios sigue obrando. Incluso en lágrimas, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Un día, todo sufrimiento tendrá sentido. Apocalipsis 21:4 nos asegura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Perseverar es vivir con esa esperanza eterna. Es saber que el dolor es temporal, pero la gloria es para siempre. Que tu oración hoy sea: Señor, dame fuerzas para no rendirme, aun cuando no entiendo, confío en ti. Aun cuando duele, sé que estás conmigo. Esta oración, sencilla pero poderosa, es el combustible de los que perseveran. Porque los que confían en el Señor nunca serán avergonzados.